Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestras actividades dentro de esta primera semana. Recuerden ustedes, en la unidad 1 dentro de nuestra temática es ver las brigadas básicas, donde ya habíamos comentado en un inicio, era definir algunos términos como el agente perturbador, el desastre natural y sobre todo empezar a describir cómo es la conformación de las brigadas de emergencia, cómo se integra cada una de ellas. Recuerden ustedes las brigadas de primeros auxilios, salvamento, búsqueda y rescate, contra incendios, la brigada de comunicación, cómo se llevan a cabo, se planean los simulacros de evacuación y la evaluación de los altos riesgos. Para poder empezar a hablar sobre la temática de esta materia, es importante primero que nos quede claro un concepto que todos ustedes deben de manejar dentro de la maestría con mucha claridad. ¿Qué es lo que debemos de entender por el término qué es la protección civil? Recuerden ustedes, este concepto es de vital importancia porque hace a ustedes una referencia de todas aquellas medidas que se deben tomar en consideración para protegernos de cualquier tipo de riesgo que se presente, ya sea una ciudad grande, en una ciudad pequeña, en una zona urbana, en una zona rural, en nuestra propia casa, en nuestra escuela, en el trabajo. De modo que todas las disposiciones y acciones que todas las autoridades inmersas en la materia de protección civil deben de estar trabajando en conjunto y realizar con la propia población la identificación de los riesgos como una acción de prevención. La idea es poder enfrentar cuando se nos presenten y poder tener una recuperación sin consecuencias graves. En caso de una emergencia o desastre, hay que ver que la seguridad y salvaguarda de todas las personas, sus propiedades y del propio medio ambiente, y hablando de esto, incluye flora, fauna, bueno, pues nos ayude a controlar y a minimizar el efecto. Recuerden que en nuestro país existe la Ley General de Protección Civil y hay leyes también en materia estatal en cada una de nuestras entidades federativas, así como una diversidad de manuales que ustedes van a encontrar que hablan sobre la organización, operación y Sistema Nacional de Protección Civil, donde nos establece este marco de situaciones y coordinación que deben de existir en todos los sectores. Ahí nos debe de quedar muy claro, mis estimados maestrantes. Dentro de esto es importante que ustedes, a través de las diversas actividades que ya realizan en la área de protección civil, deben de promover esa cultura de protección y prevención que debemos de tener. Sobre todo, es importante que en cada casa, en cada familia, en las escuelas, en las instituciones de gobierno, en las empresas privadas, es decir, en el trabajo, existan planes o programas internos de protección civil. Y de esta forma, bueno, pues podamos hacer algo que prevenga cuestiones drásticas ante cualquier riesgo que se nos pueda venir o adelantar. Es importante poder entender, dentro de los conceptos que manejábamos al principio, ya quedándonos claro cuál es la función o qué es lo que debemos de entender por protección civil. Bueno, el Estado debe de conocer a través de sus diversos organismos de protección civil estatales, municipales y federal cómo vamos clasificando nuestras emergencias a través de esos fenómenos perturbadores que van a crearnos. Toda emergencia o siniestro de desastre es causado por diferentes fenómenos que los vamos a ir clasificando de acuerdo al origen. Podemos clasificarlos de una forma natural y antrópicos y otros que son provocados por la propia actividad del ser humano. El fenómeno de origen natural se dice que es ocasionado por algunas manifestaciones que se vive dentro de nuestro propio planeta. Generalmente estos van a provenir de los cambios y condiciones ambientales o de la actividad geológica que se da dentro del mismo. Aquí ya empezamos a ver una subclasificación. Tenemos geológicos e hidrometeorológicos. Los geológicos se refieren y que la mayoría son producidos por movimientos y actividades de la corteza, como pueden ser sismos, vulcanismos, tsunamis, maremotos, la inestabilidad de laderas, flujos, derrumbes, hundimientos, la subsidencia y agrietamientos que se van dando. Dentro del área de hidrometeorológico, recuerden este fenómeno,
es el que muchas de las veces causan graves daños a las poblaciones, porque dentro de las acciones que se dan y las etapas que tenemos, los ciclones tropicales, las lluvias extremas nos causan inundaciones. Tenemos acciones pluviales y fluviales dentro de las costas y lagos. Recuerden ustedes, tenemos tormentas en algunos lugares de nieve, granizo, polvo y eléctricas. Hay heladas, hay sequías, tenemos zonas cálidas, zonas gélidas, se crean los tornados, tenemos una infinidad de fenómenos que además dentro de los geológicos es frecuente que nosotros podamos ver ese poder destructivo que tiene para generar grandes desastres. El cambio en la periodicidad de la hidrometeorología es muy frecuente y su intensidad se ha ido modificando por los efectos del cambio climático que nosotros mismos como seres humanos hemos sido propiciadores. Recuerden, el fenómeno de origen antropópico se clasifica en aquellos que son químico-tecnológicos, que se pueden provocar por fugas, derrames de sustancias químicas peligrosas como podrían ser los solventes, los gases, gasolina, por los incendios, explosiones, fugas tóxicas o radiaciones. Después tenemos otra subclasificación llamada sanitario-ecológica, donde la afectación que se da dentro del medio ambiente y la salud hacia las personas, de animales y cosechas, que comúnmente van a ser provocados por la contaminación del aire, del agua, del suelo. Tenemos lluvias ácidas, tenemos la ceniza volcánica, muchas veces tenemos épocas y temporadas de plagas, las ratas, las cucarachas, las hormigas, las abejas, bueno, que en determinado momento en zonas ya debidamente determinadas dentro de todo el concepto de zonas de riesgo que está bien ubicado, pues nos producen enfermedades o problemas de salud pública. También tenemos fenómenos que se llaman socioorganizativos, es decir, se propician por el propio error de la humanidad, por las acciones que en premeditación nos crean grandes consecuencias a través del movimiento de la gente en forma masiva, de poblaciones, de manifestaciones sociales, los propios eventos deportivos, musicales, religiosos, los bloqueos, las vialidades. Fíjense cómo va creciendo este tipo de fenómeno. Y hoy estamos muy afectados en el área de las conductas antisociales. Tenemos sabotajes, tenemos algunos actos de terrorismo, enfrentamiento de los grupos antagónicos, el vandalismo, accidentes aéreos, marítimos, terrestres, la interrupción o afectación de servicios básicos que muchas veces se da. Hoy en día la Autoridad de Protección Civil en todo el país debe de estar trabajando, no lo olviden, en conjunto con la población, no simplemente es responsabilidad del Estado. Se tienen que implementar medidas que nos ayuden a reducir esos riesgos que se dan a través de los temas que ya acabamos de mencionar. Debemos de tomar algunas medidas adecuadas para prevenir o enfrentar de una mejor manera esos impactos y mitigar sobre todo el efecto destructivo. Dentro de nuestros agentes perturbadores mencionábamos que violentamente pueden dar origen a una serie de acciones. Comúnmente los dividimos en esos agentes perturbadores que son a través de los fenómenos que se presentan y que nos originan el desastre. Como decíamos, el geológico, que se relaciona con la estructura interna de la Tierra. Continuamente y muchas veces tenemos movimientos de las placas, los sismos, los volcanes que hoy en día están en continua actividad, atmosféricos, hidrometeorológicos que los relacionamos muchas veces con la envoltura de nuestro propio planeta, con la conformación de las diferentes capas que tiene. Esto nos conlleva muchas veces por el daño que nosotros hemos causado a acciones como huracanes, con una gran intensidad, un gran poder de destrucción, sequías, fíjense nada más, granizadas que hemos estado viendo, olas de granizo en ya grandes que muchas veces al caer destruyen parabrisas de los automóviles, ¿sí? Dentro del área
físico-química, pues todos esos cambios que se dan en la estructura molecular. Recuerden que hay compañías especiales que trasladan materiales peligrosos, como materiales que provienen del petróleo, o también ya tenemos traslado de materiales radioactivos. Dentro del aspecto sanitario, hay que ver las condiciones de higiene y salubridad que muchas veces son precarias en muchas zonas todavía de nuestro país. Y esto nos trae como consecuencias plagas, pestes. ¿Sí? Bueno, sufrimos consecuencias muy graves. Dentro del aspecto socioorganizativo, pues es algo que estamos viviendo hoy en día con la población tan inmensa que en solamente nuestro territorio tenemos. Porque esa multitud de personas crean, a referencia de esto, grandes daños o pérdidas al momento que, por utilizar ellos supuestamente sus derechos, bueno, hacen acciones donde el individuo, a través de sus acciones que realiza, causa grandes daños humanos, materiales, productivos, ecológicos, sociales y políticos. También la integridad física y mental es parte, porque hay acciones donde se producen lesiones, heridas, trastornos y hasta muerte, o sea, decesos de personas. Dentro de los daños materiales físicos, bueno, recuerden que todos los bienes materiales están bajo estructuras, equipos, enseres y valores. A través de esto, también sufrimos muchas veces grandes pérdidas. Dentro de los daños productivos, recuerden, hay acciones donde la falta de producción o de distribución de alimentos, distribución e ineficiencia de la energía eléctrica, de hidrocarburos, etcétera, también nos trae consecuencias graves. Daños ecológicos que yo creo que necesitamos trabajar muy fuerte, porque la conservación de nuestros sistemas no nos ha permitido mantener el equilibrio natural y dinámico que debe de existir en nuestro planeta. Y esto origina, pues, de una otra forma dicho, la extinción ya de especies, la deforestación, la erosión de suelos. Somos invasores de muchas cosas sin prever lo que a corto, mediano, largo plazo, muchas veces con la conducta propia del hombre, se origina. Dentro de los daños sociales, bueno, pues hay funciones esenciales, jóvenes. Hemos tenido un aumento de criminalidad, el agravamiento de muchas acciones dentro de los grupos sociales diversos que conforman nuestro propio territorio, el problema de la migración, etc. El hombre, recuerden, es un ser que se ha caracterizado y hoy es llamado un ser destructor, porque bueno, a través de la acción de daños políticos, las personas públicas, los partidos políticos, bueno, ellos han perdido la falta de confianza de los pueblos. Al final de cuentas, ellos buscan mantenerse en el poder y eso también nos trae consecuencias graves dentro de nuestro medio social y natural. Dentro de ello podemos ver que muchas veces en factor primario, llamémosle así, la población que es inmersa en ese tipo de sistemas políticos, pues ¿qué es lo que busca? Tratar de tener una estabilidad, fíjense bien, tratar de tener una estabilidad y estabilidad. El tener los recursos básicos que el Estado está obligado de proporcionarnos, energía eléctrica, el agua potable, sistemas de drenaje, etc. Pero a través de diversos agentes perturbadores creados por las acciones políticas o por el propio hombre, los vemos afectados y empezamos a ver la carencia ya de los que mencionamos. Dentro de un sentido complementario, recuerden ustedes, hay soportes muy especiales que, bueno, nos traen repercusiones inmediatas dentro de nuestro propio equilibrio social. Muchas veces estos temas nacen a través de acciones dadas por cuestiones ideológicas, ¿sí? Y bueno, ¿esto qué sucede o qué nos contrae, mis jóvenes? Es importante que dentro de esta temática
nosotros tenemos conciencia de que las brigadas de protección civil, primeramente, muy aparte del servidor público que trabaja, óiganlo bien, en el sector, bueno, se conforma en su mayoría por personal voluntario, porque también dentro de la iniciativa privada de las instituciones educativas hay colaboradores que voluntariamente se integran y conforman nuestras famosas brigadas de protección civil internas, que deben de trabajar en coordinación con la protección civil creada por el propio Estado. En esta área, no olviden que la capacitación es básica y especializada y debemos de ver las características muchas veces de nuestros propios voluntarios para poder conformar exactamente brigadas que sean eficaces y eficientes y sean de una ayuda inmediata, de ataque inmediato ante cualquier fenómeno o desastre que se esté dando, para que cuando participa y llega ya el sistema gubernamental, se vea reforzado y minimicemos los efectos. Recuerden, cuando nosotros hablamos de esta conformación de brigadas de emergencia, pues estamos hablando de nuestra brigada de primeros auxilios, nuestras brigadas de búsqueda y rescate, nuestras brigadas de prevención y combate del fuego, los brigadistas que deben tener características muy especiales, aquellos que se encargan de la evacuación de los inmuebles, la custodia o seguridad específica de los centros de trabajo. Y existen brigadas de comunicación. Hay lugares donde tienen que haber brigadas donde sepan el uso de manejo de sustancias peligrosas. Y existen diversas guías y manuales que el propio Estado, a través del Senapred y a nivel federal, estatal y municipal, nos han creado esas guías donde nos marcan los perfiles que deben de tener los integrantes brigadistas. Es un factor muy importante que no olvidemos que dentro de esas funciones generales y poder contar exactamente con brigadas de protección internas, usuarios de los inmuebles, usuarios dentro de esas partes donde les digo, características propias y especiales que ellos deben de tener. ¿Por qué? Porque ellos deben de ver por esa seguridad y tranquilidad y difundir sobre todo en una forma permanente las funciones que correlacionan los brigadistas, que es brindar un auxilio inmediato al personal en general, de una manera organizada y planeada ante una situación de emergencia. Por eso existe la planeación y capacitación misma. Hay que desarrollar estas acciones que primeramente contribuyan a crear una conciencia poblacional para prevenir, y recuerden, el factor es minimizar las consecuencias ante alguna calamidad de peligro a la cual nos podamos enfrentar. Dentro de esta guía hablábamos de la capacitación y especialización de acuerdo a las características de las personas. Debemos de ver que las personas tengan condiciones ideales con su equipo, conozcan y tengan un equipo adecuado de acuerdo al desempeño o función que tengan dentro de la brigada con la que ellos se van a integrar y se van a capacitar. Muy aparte de la coordinación existente entre las diversas instituciones y organismos que tenemos de apoyo ante las emergencias, como son los grupos de bomberos, la Cruz Roja, la policía, grupos especializados civiles que existen de rescate, donde muchas veces ellos actúan en una forma primaria y nos proporcionan auxilio oportuno y eficiente en caso necesario. Es importante crear también la conciencia de esa continuidad y participación dentro de los ejercicios de evacuación a través de los simulacros y la contingencia, que se programan en edificios, centros de trabajo, centros educativos, en los propios hogares también debe de existir. Y sobre todo, el saber respetar las instrucciones de aquellos que integran esos grupos internos de protección civil dentro de las diversas áreas que ya hemos mencionado.
Estas personas tienen fases. Primeramente deben de ver que es prevención, que están para la prevención primaria. Segundo, el auxilio, que se va a dar en forma inmediata ante una situación de emergencia. Y después ese proceso, que también debe de ser lo más rápido posible, de la recuperación. Es decir, a través de la ejecución de todas nuestras medidas, vamos a poder lograr y concientizar la disminución de riesgos ante la diversidad de calamidades. Esa coadyuvancia y sensibilización de personal es exactamente para que la población sepa conservar calma durante el comportamiento que debe de tener el durante, el antes, primero, perdón, durante y después de una emergencia, así como conocer la información básica en materia de protección civil. Y quitarnos ese tabú que existe, que la protección civil es existente únicamente para acciones de desastres naturales. Ya vimos que incluye una diversidad de fenómenos perturbadores. Esa fase de prevención es en la que ustedes hoy deben de estar trabajando, y es lo que los conlleva en parte en esta materia, porque es elaborar y mantener actualizada toda una relación tanto de personal voluntario como de servidores públicos que requieren una atención especial y capacitación para poder ser eficientes en su actuar. Y además, conocer dentro del medio que nos desenvolvamos, laboral, escolar, familiar o social, dentro de nuestra colonia o grupo de amigos, la atención que se requiere con personas especiales. Es decir, los protocolos nos conllevan el saber si una persona tiene alguna situación especial, para que inmediatamente nos aboquemos nosotros a su protección y traslado a un lugar de mayor seguridad o de menor riesgo. Es importante crear desde el seno familiar hacia las instituciones esa revisión continua y permanente de los botiquines que debemos de tener, y que tenga el material específico que los propios manuales nos indican, ¿sí? Hay, recuerden, normas oficiales que nos conllevan cómo se debe hacer la formación y capacitación de las brigadas en materia de protección civil. Al hablar, por decir, de la brigada de primeros auxilios, bueno, ellos buscan puntos de reunión o zonas de triaje, ¿sí? La primera fase siempre va a ser el auxilio, concentrarnos en un punto determinado para poder atender en una forma inmediata a la población que está afectada. Y parte de nuestro equipo básico y primario es llevar siempre un botiquín de primeros auxilios, instalar ese famoso triague, que es pues el puesto de socorro donde vamos a atender a través de la brigada de primeros auxilios a cualquier persona que pueda resultar lesionada en caso de un siniestro desastre. Asimismo, el poder tener ese contacto y comunicación continua con el personal médico y especializado, para que ese personal de la brigada entregue en las mejores condiciones después de haber prestado el primer auxilio a la persona lesionada. No olvidemos que una de las competencias que tenemos muy importantes y como función es tener un continuo, sí, adiestramiento, capacitación. Fíjense, dos palabras que les manejo: la revisión continua de todos nuestros utensilios de trabajo, y sobre todo en algunas acciones dentro de nuestro equipo, como los botiquines, es muy importante siempre reponer aquello que ya utilicemos para que esté en la forma adecuada y de uso. Darle mantenimiento a nuestras herramientas, elaborar informes para poder también llevar un control estadístico. Después hay una brigada que para mí tiene también, todas tienen una importancia vital, pero a mí en lo personal siempre me ha encantado, y es en la que más participo, es la de búsqueda y rescate. Después de ahí me voy por la de
combate de fuego, ¿no? De incendios. ¿Por qué me encanta a mí, por decir en lo personal, la brigada de búsqueda y rescate? Recuerden, el fin es buscar, ubicar y rescatar a las personas atrapadas en alguna parte de un área afectada por la emergencia. Y como objetivo segundo, es poder realizar el análisis y evaluación de riesgos de ese lugar, ya sea de un edificio, centro de trabajo, centro escolar, etc. Y ver si existe una fase de prevención, donde exactamente el personal de ahí nos dé indicaciones para abocarnos y localizar a personas especiales que sabemos que pueden tener un padecimiento y necesitan una atención inmediata. Los recorridos continuos que se deben de hacer, el revisar continuamente y conocer las rutas de evacuación y áreas de menor riesgo, contar con planos, croquis de los inmuebles, áreas de centros laborales, escolar. Recuerden, todo este tipo de acciones siempre debe de estar dirigido por un líder, por decir, el secretario técnico de estas brigadas debe de dotar el equipo necesario de toda brigada para enfrentar una emergencia. ¿Sí? Hablábamos de esa coordinación. Es importante no desconectarnos o cerrar interrupciones entre las diversas instancias. Eso es muy importante para que tengamos también éxito en la acción inmediata y sobre todo esa coordinación nos siga y nos ayude a una fase de recuperación más pronta, ¿sí? Y poder volver a un efecto de normalidad. Otra brigada que les decía que a mí me apasiona muchísimo es la de prevención y combate de incendios, porque también la adrenalina pura, ¿no? En todo centro de trabajo, bueno, pues hay lugares donde, recuerden, se manejan materiales flamables y son conductores del calor. En los propios hogares, igual. Entonces, vean cómo cada una de las brigadas va teniendo acciones rápidas. Recuerden ustedes, la fase de prevención es lo primero que debemos de hacer para de ahí poder trabajar en una guía para formar brigadas de protección civil en las diversas instancias y ámbitos que hemos mencionado, actuar en la fase de auxilio a través de nuestra brigada de primeros auxilios, nuestra brigada de búsqueda y rescate. ¿Sí? Combate de incendios, evacuaciones, ¿sí? Y sobre todo, insisto, poder llegar a un final no tan drástico. En esa fase de recuperación, verificar los estados físicos de las instalaciones e informar si se puede regresar a una labor o no se puede, si quedó afectado. En caso de incendios, bueno, pues igual la evaluación que se tendrá de los daños. Y es importante que en esta fase, bueno, cada uno de los brigadistas voluntarios o servidores públicos sepa debidamente las funciones que realiza. Dentro de la fase de recuperación, fíjense qué importante, nace también como consecuencia en esa recuperación la brigada de custodia, que se integra por vigilantes o personal de seguridad de las diferentes áreas e instalaciones, porque ellos se van a encargar de ese servicio de seguridad coordinando y resguardando, custodiando todo lo que queda en un lugar. Y bueno, podamos tener un control para que, bueno, no existan los robos masivos de cuestiones materiales o de otro tipo de objetos muy importantes, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, el hablar de esa formación de brigadas en materia de protección civil en diversas instancias y lugares, pues debe de ser algo que nosotros debería como una acción diaria, cotidiana dentro de labores especializadas, esa supervisión continua para que realmente podamos ser eficientes, siempre trabajar simulacros y también servir de apoyo, por ejemplo, a los grupos de bomberos, a los grupos de rescate, ¿sale? Y es importante, no lo olviden, que hay un equipo y vestuario básico para los brigadistas. El equipo básico comprenderá siempre un chaleco, su casco protector, su lámpara de mano, silbato, brazalete, gafete, emblemas, overol, playero, camisas que le van a permitir
identificar y por los colores vamos a poder saber a qué brigada pertenecen, el casco, que comúnmente es blanco o amarillo, que también podemos evitar que sufran daños en el cráneo, en la cabeza, las lámparas de manos para tener mejor luminosidad, un silbato como un efecto de alta sonoridad o de alta potencia para localización, y el brazalete, que también es una parte de identificación que siempre se deberá de portar dentro del brazo derecho. Como pueden ver, en este tema de la primera unidad, pues es bastante amplio. Dentro del material didáctico ustedes tienen diversos manuales y ojalá con esta pequeña plática pues les haya yo creado una inquietud y reforzado en muchos de los conocimientos que ustedes ya tienen, y bueno, busquen mayor información para cumplir con las actividades que tengan que realizar. Les deseo éxito y nos continuaremos comunicando para las siguientes actividades. Que tengan un excelente día y descansen.